Esta semana solo fue golpe tras golpe para los bolsonaristas. Esta semana fue una semana difícil para ellos, ¿verdad? Porque mira, la semana pasada los bolsonaristas tuvieron dos victorias, ¿verdad? La extrema derecha junto con el centrão, ¿verdad? Encabezado notablemente ahí por Flavio Bolsonaro y el propio Davi Alcolumbre, presidente del Senado Federal. El gobierno federal y Brasil, en mi opinión, tuvieron dos derrotas. La primera derrota fue la revocación del veto de Lula. Lula vio rechazado por el Senado Federal su veto a la dosimetría en una planeación hecha especialmente junto con Davi Alcolumbre, senador, presidente del Senado Federal, y Flavio Bolsonaro, y rechazaron el veto de Lula a la dosimetría. ¿Y ahora qué falta? Falta la promulgación de la ley y su publicación en el Diario Oficial de la Unión. Lula no la va a sancionar. Creo que no la va a sancionar, sobre todo porque él vetó completamente el texto, entonces no la va a sancionar. Así que le corresponde al presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, promulgar la ley. Él debe promulgar la ley, el plazo es de 15 días prorrogables por otros 15 días y publicarla en el Diario Oficial de la Unión. Esa ley. De esta manera, los golpistas tendrán derecho a la reducción de sus penas. Tendrán derecho a que se les reduzcan las penas. Obviamente eso no es automático. No es automático. Todos los que quieran obtener ese beneficio de la reducción de la pena tendrán que presentar una solicitud ante la oficina del ministro Alexandre de Moraes solicitando la reducción de la pena. Y yo les expliqué, les dije que ahora todo está en manos de la Supremo Tribunal Federal. ¿Se aplica la ley o no? ¿Por qué digo eso? Porque paralelamente a esas peticiones que solo pueden ser analizadas después de que se publique la ley necesita ser promulgada por el presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, y publicada en el Diario Oficial de la Unión. Ahí sí, ahí todos los que quieran pueden presentar una petición. Hacen una petición al ministro Alexandre de Moraes pidiendo la reducción de su pena. Durante ese lapso de tiempo, en cuanto se promulgue y publique la ley, ya habrá acciones directas de inconstitucionalidad que serán presentadas ante el Supremo Tribunal Federal para analizar si la ley de dosimetría es constitucional o no. Y para determinar el alcance de esa ley, con eso, la Supremo Tribunal Federal puede suspender todas las solicitudes de reducción de condena hasta el análisis final de esa acción directa de inconstitucionalidad que ya está siendo organizada por el PT, el PSOL y REDE. ¿Entiendes? Incluso la propia Procuradora General de la República puede presentar esa acción. Y la clave es suspender, detener todas las solicitudes de reducción de pena hasta el análisis final de esa acción directa de inconstitucionalidad que la Suprema Corte va a analizar si la ley de dosimetría es constitucional o no. Ese debe ser el camino. Obviamente, la suspensión de todas las reducciones de penas va a depender especialmente de la ministra ponente. ¿Para quién va a ser sorteado y en cuál gabinete, de cuál ministra va a caer esa acción directa de inconstitucionalidad que va a analizar si la ley de dosimetría es válida? La de su validez o no. Va a depender mucho de cuál ministra sea sorteada. Obviamente, si es alguien como André Mendonça, Nunes Márquez o Luis Fux, entonces no va a suspender las solicitudes de dosimetría o de reducción de pena. Ahora, si son otras ministras como Alexandre de Moraes, la propia Flavio Dino y otras, creo que ellas suspenderán todas las solicitudes de reducción de pena hasta el análisis final de la acción directa de inconstitucionalidad, lo cual puede tardar. Entonces, resumiendo, todo está en manos del Supremo Tribunal Federal, pero políticamente tenemos que entender, fue una victoria. ¿De quién? ¿De los golpistas? ¿De los bolsonaristas? ¿Qué pasó? Hubo una unión entre el centrão, la derecha y la extrema derecha ahí en el Congreso Nacional, en la sesión del Congreso Nacional que derribó el veto de Lula al proyecto de ley de dosimetría. Y según la información, esa unión ocurrió exactamente para que, a partir de un pacto de blindaje mutuo, especialmente en relación con las investigaciones del Banco Master.
Incluso dijeron que Davi Alcolumbre pidió protección para Lula en relación con las investigaciones del Banco Master. Y que Lula dijo que cada quien va a asumir su responsabilidad y cada quien está por su cuenta. Quien hizo algo malo va a ser responsabilizado. Y que por eso Davi Alcolumbre puso el veto y trabajó y articuló para derribar el veto de Lula. Y no solo eso, la segunda derrota de la semana pasada para el gobierno, y fue exactamente después de más de 100 años por primera vez que hubo el rechazo del nombramiento de un ministro del Supremo Tribunal Federal indicado por Lula. El Senado Federal rechazó a Jorge Mesías, indicado por Lula, como ministro del Supremo Tribunal Federal para ocupar la vacante de Luis Barroso, quien se jubiló. Más de 100 años que no había una negativa y un rechazo a una indicación del presidente de la República para un ministro del Supremo Tribunal Federal. Y el Senado Federal simplemente no aprobó a Jorge Mesías. Entonces, según la información, fue porque Lula no aceptó establecer ningún tipo de blindaje ni protección para nadie en relación con toda esta situación del Banco Master. Y según O Globo, quien fue directamente con Lula a pedir protección fue exactamente el presidente del Congreso Nacional, que es presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Que él, solamente él, era quien podría darle seguimiento o no a una anulación de veto, así como a una negativa o aprobación, que no fue el caso, a un rechazo del ministro del Supremo Tribunal Federal. Entonces, el gobierno sufrió dos grandes derrotas la semana pasada. Y según el propio Globo, fue porque Lula no quiso entrar en el esquema para interferir en la Policía Federal, para intentar proteger a personas involucradas del Banco Master, en el Banco Master, en el mayor fraude bancario de Brasil, quizás del mundo, que podría superar los 100.000 millones de reales. Continuando en esta semana hubo dos situaciones que están interligadas con lo que pasó la semana pasada. No hay manera. La primera situación, Lula fue invitado y fue a Estados Unidos. Y yo eché un vistazo a la burbuja de información bolsonarista. Gente, me asusté con tantas mentiras y me quedé pensando, ¿cómo hay gente que cree en ese tipo de mentiras? El propio Gustavo Gayer dijo que Lula fue citado, que Lula estuvo en Estados Unidos, no fue invitado, fue citado por Donald Trump, que Donald Trump iba a enfrentarlo, que iba a humillarlo, que iba a acabar con él, y que Lula no quería ir, no, pero que Lula tuvo que ir. Y él dijo, Donald Trump lo va a humillar, Donald Trump va a acabar con él. ¿Y dónde pasó eso? Al contrario, Donald Trump dijo que Lula es un buen hombre, es un hombre muy inteligente. Y varias situaciones. ¿Quién dijo eso? Gustavo Gayer en su video, con miles y miles de visualizaciones. Y luego viene ese de allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Paulo Figueiredo. Entonces, Paulo Figueiredo también hace transmisiones en vivo, hace videos y dice que Lula solo fue allá por causa de Joesley Batista, el gran empresario brasileño que tiene muchos negocios en Estados Unidos, que le pidió a Trump que recibiera a Lula. Solo que ni siquiera coordinan su discurso. ¿Por qué? Porque él también mencionó a Joesley Batista. Solo que dijo exactamente lo contrario. Lula estaba muy enojado porque la carne allá en Estados Unidos está carísima. El pueblo americano ya no está comiendo carne. Dentro de poco los americanos van a estar haciendo como los argentinos, comiendo carne de burro. ¿Allá hay burros? No sé. Y gato, porque en Argentina la gente allá, la crisis está tan grave, tan violenta, que la gente está comiendo carne de burro, porque allá hay muchos burros y carne de gato. Dentro de poco en Estados Unidos, el americano para comer carne va a tener que comer venado. Allá hay mucho de ese venado, es el venado de verdad, así le llaman. El que sale en esas películas animadas, así es, dentro de poco van a estar comiendo venado.
Porque es en serio, la carne allá está carísima. Entonces Gayer dijo que es porque Lula está muy enojado con Joyce y Batista, porque la carne allá está carísima. Y Joyce y Batista es uno de los principales que vende carne a Estados Unidos. Así que, bueno, y por eso Lula se va a acabar. Por eso Donald Trump va a acabar con Lula. Y luego el otro. Paulo Figueredo ya dijo lo contrario. Ya dijo que Joyce y Batista es amigo de Lula. Amigo de Lula. Y que Joyce y Batista incluso donó millones de dólares para la campaña de Donald Trump. Y Joyce y Batista lo pidió para que Donald Trump quisiera recibir a Lula. Por eso Lula estaba siendo recibido. Entonces, son mentiras tan ridículas, ¿no? ¿Sabes lo que están diciendo ahora? Después de que Lula fue recibido en la alfombra roja, allí en el aeropuerto, y después fue recibido con la alfombra roja por Donald Tranqueira. Se los mostré ayer. Y que Donald Trump hizo la publicación. Dice que Lula es muy inteligente, es un buen hombre y que la conversación fue muy buena. Y así, ellos almorzaron juntos allá, comieron juntos. ¿Y sabes lo que están diciendo? Que eso de allá, inteligencia artificial. Que todo, esas grabaciones de allá, esos videos, todo es mentira, todo hecho con inteligencia artificial. Les voy a decir una cosa, esa gente, de verdad. Mira, y lo más grave ni siquiera es eso. Lo más grave es darnos cuenta de que hay diputados, hay senadores, que sabe que todo eso es mentira, pero trabaja con ese tipo de mentiras, con ese tipo de especulación, con ese tipo de teoría de conspiración, para manipular y engañar a aquellos que ya están perturbados mentalmente. Porque ellas saben que Lula se reunió con Donald Trump, ellas saben que Lula fue invitado, ellas saben que Donald Trump respeta a Lula y sabe que Lula es uno de los estadistas que más sabe conversar, negociar, dialogar. Es Lula. Entonces, bueno, están locos de envidia y de vergüenza al mismo tiempo. Y son tantas mentiras que me asusto, principalmente cuando veo comentarios de personas que creen en esas mentiras. Es algo horrible, gente. Ese bolsonarismo es una enfermedad, es una secta. Está atado en el nombre de Jesús. Sal, demonio, atrás, demonio, porque por el amor de Dios, gente, les voy a decir una cosa. Es muy triste ver a tantos brasileños que están siendo engañados y que creen en esas locuras y que hay diputados y senadores que todavía lo difunden. ¿Verdad, Gaya? Qué vergüenza. Entonces, esta situación y esta articulación de Lula son una gran derrota para la extrema derecha, que él hizo lo que tenía que hacer. Él es presidente de Brasil, fue él quien fue invitado y tenía que ir. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil. Solo está detrás de China. Entonces tenía que ir realmente y buscar lo que es mejor para Brasil, con alianzas, con negocios, con contratos y todo lo demás, pero siempre trayendo lo que sea mejor para Brasil. Entonces Lula fue y yo dije que iba a brillar y Lula brilló, como siempre. El resto, gente, es envidia, es fanfarronería, es desesperación y es mucha, pero mucha mentira. Qué cosa tan horrible. El diputado Leonel Radio habló un poquito sobre esta situación aquí, mira. Que se les cayó el teatrito, ¿verdad? Parece que el vice soñado de Flavio Bolsonaro cayó. ¿Quién era? Exactamente Ciro Nogueira del PP, para ser su vice. Sí, mira lo que dijo aquí el diputado Leonel Radio. Vamos a ver lo que dijo, que siempre es muy importante y necesario. Y al final, la mesada de 300,000 reales no era para el hijo de Lula. Era para Ciro Nogueira, ex jefe de la Casa Civil del gobierno de Bolsonaro, el cargo más importante del gobierno de Bolsonaro. Y también el vicepresidente soñado de Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro dijo que Ciro Nogueira sería su vicepresidente en las elecciones de este año. Y al final recibía de 300 a 500,000 reales por mes de Borcaro, entre otros negocitos más ahí.
Incluso viajes con viáticos de 130.000 reales pagados por Borcaro, negociaciones de bienes raíces, en fin, totalmente involucrado con el escándalo del Banco Master que simplemente demolió el sistema financiero brasileño e incluso presentó una PEC. La solicitud de Borcaro y esa PEC, ese proyecto de enmienda a la Constitución, tenía como objetivo flexibilizar y debilitar a Brasil. Y la vinculación del Banco Central con el gobierno federal. ¿Quién defiende eso realmente? La familia Bolsonaro. ¿Y quién fue el mayor financiador de la campaña de Bolsonaro en 2022? Borcaro. 3 millones de reales y otros 2 millones de reales para Tarcisio de Freitas ahora. Todo está saliendo a la luz. Incluso hubo pagos a políticos y todos ellos bolsonaristas de la extrema derecha. Y toque. La Policía Federal fue a la casa de Ciro Nogueira e incautó bienes. Auto de lujo, motocicleta, más información. Y eso es solo el comienzo. Quien tiene las dos manos de hecho, metidas en ese esquema, es la familia Bolsonaro, es la extrema derecha, y por eso quieren de cualquier manera sacar al presidente Lula, que está limpiando Brasil. Resistimos hasta aquí, ahora es hora de derrotar el fascismo. Nadie hace nada solo, hasta la victoria siempre. Muchos de ustedes vinieron a preguntarme así, Andrea, pero el senador Ciro Nogueira, ¿él tiene inmunidad parlamentaria? ¿Él puede ser arrestado? Sí puede. La inmunidad parlamentaria obviamente dificulta un poco el arresto. La inmunidad parlamentaria está descrita en el artículo 53 de la Constitución y dice lo siguiente, que los diputados y senadores solo pueden ser arrestados en flagrancia por un delito inafianzable. Entonces, en flagrancia solo puede ser arrestado por un delito inafianzable. Pero hay un detalle. Por orden judicial, él puede ser arrestado por cualquier delito. Si hay una orden judicial dentro de este caso de Bolsomaster, ¿de quién debe ser esa orden judicial? Andrea Mendonça. Si hay una orden judicial de Andrea Gonçalves para la detención del senador Ciro Nogueira, él será arrestado. ¿Será, Andrea? Sí será. Pero hay un detalle. Esa misma inmunidad parlamentaria dice lo siguiente, dice que la Cámara respectiva a la cual está vinculado el parlamentario puede revocar la prisión de ese parlamentario. O sea, si Ciro Nogueira es arrestado, el Senado Federal en el Pleno puede juzgar esa situación y revocar la prisión del senador. Eso también está ahí como inmunidad parlamentaria. O sea, para que haya entonces la prisión de un senador o de un diputado federal, para que realmente quede preso, el conjunto probatorio tiene que ser muy sólido. Si no, la Cámara lo revoca. Ahora, claro que ya hemos visto situaciones en las que el conjunto probatorio es muy sólido contra el parlamentario y que aún así la Cámara decide soltar al delincuente. Y no dudo que este caso sea uno de esos. ¿Por qué Andrea Gonçalves? Porque hay más gente involucrada. Muy posiblemente hay más senadores y gente de grupos políticos involucrados en el fraude del Bolsa Master. Y uno va a intentar encubrir al otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que Ciro Nogueira, yo creo que él va a ser arrestado. Solo que él va a ser arrestado después de que la Policía Federal haga una revisión exhaustiva de todas esas pruebas en todos los documentos, celulares y computadoras que recogieron ayer. Y realmente encontrar más sustento probatorio para todo lo que la Policía Federal ya encontró en los celulares de Borcaro, que implica directamente a Ciro Nogueira en todo este fraude. En donde dice que Ciro Nogueira recibía un pago mensual de 300 a 500,000 por mes para participar ahí y ayudar al Banco Master y a Daniel Borcaro en todo el fraude que perjudicó a miles de personas. Y es interesante, ¿verdad? Los bolsonaristas decían que quien recibía un pago mensual de 300,000 por mes era el hijo de Lula, Lulinha. Y ahora, por lo que parece, según las pruebas que está obteniendo la Policía Federal,
Quien recibía el pago mensual era el senador Ciro Nogueira, de 300 a 500,000 reales por mes. El mundo no gira, ¿verdad, gente? El mundo se pone de cabeza. Y fíjense que fue un ministro bolsonarista quien autorizó todas esas operaciones. ¿Por qué? Porque las pruebas son contundentes. Las pruebas son sustanciales, son realmente graves. Si no, André Mendoza no lo habría autorizado, no. Entonces creo que él será arrestado, Ciro Nogueira, de tal manera que el Senado no revoque la detención. ¿Entendiste? Ahora, ¿sabes lo que pasó allá en Río de Janeiro, verdad? El diputado Tiago Rangel. ¿Tiago Rangel, central? Sé que es Rangel. Fue arrestado, diputado estatal de Río de Janeiro, relacionado ahí con Rodrigo Bacelar, que fue arrestado. Todo está relacionado con el mismo grupo político del exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que forma parte del mismo grupo político de Flavio Bolsonaro. Fue arrestado y la sospecha es, entre otras cosas, robar dinero de la educación, ¿verdad? Allí de Claudio Castro. Fue arrestado. Entonces la Asamblea Legislativa intentó liberarlo de la cárcel. Dentro de ese campo de inmunidad parlamentaria que les expliqué, Alexandre de Moraes no lo aceptó. Alexandre de Moraes dijo, no lo voy a soltar. Ay, André, pero acabas de decir que la Constitución dice que se puede soltar. Pues sí, pero Alexandre de Moraes dio la siguiente interpretación, que se puede soltar cuando el diputado o en este caso el senador sea arrestado por circunstancias relacionadas con su actividad parlamentaria que él desempeña y no por delitos que no tengan nada que ver con la actividad parlamentaria. Entonces Alexandre de Moraes todavía agregó que eso tiene que ser analizado por el Supremo Tribunal Federal, que no en toda situación el Poder Legislativo va a poder revocar una decisión de prisión de un político, de un diputado o de un senador. No es en todos los casos y que la Suprema Corte tiene que analizar esa situación. Esa decisión de Alexandre de Moraes está vigente y creo que es Tiago Rangel no será liberado. Tiago Rangel no será liberado por la Asamblea Legislativa. Y la primera sala, de hecho, ya confirmó la decisión del ministro Alexandre de Moraes. Y dentro de poco esta situación será analizada por el Pleno. ¿Cuál es el alcance de la inmunidad parlamentaria en estas situaciones de orden de prisión? ¿Cuáles son los casos en que el Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa puede revocar la prisión determinada por el Poder Judicial para un político? ¿En qué circunstancias? En todas las circunstancias, este tipo hace una tras otra y lo van a soltar. Y aquí me acordé de Chiquinho Brazão. ¿Te acuerdas de Chiquinho Brazão? Chiquinho Brazão fue condenado a 78 años de prisión, 78 o 58. No me acuerdo, creo que fueron 78 años. El matador recibió 90 años de cárcel. El matador, Rony Lessa, recibió 90 años de cárcel y Chiquinho Brazão, Domingos Brazão y Rivaldo Barbosa fueron condenados. No recuerdo si fueron 58 o 78 años, se me fue ahorita, pero fue más o menos eso. Chiquinho Brazão, ¿qué era? Era diputado federal. Entonces el Supremo Tribunal Federal determinó la prisión de los tres. Entonces eso fue para análisis de la Cámara de Diputados Federales para ver si mantenían a Chiquinho Brazão preso o si revocaban su detención. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Me acuerdo muy bien porque lo seguí aquí y se los expliqué a ustedes. ¿Qué hizo Flavio Bolsonaro? Flavio Bolsonaro no. Flavio Bolsonaro también. Eduardo Bolsonaro y Flavio Bolsonaro se manifestaron. Eduardo Bolsonaro votó para liberar a Chiquinho Brazão. Y Flavio Bolsonaro también se manifestó a favor de la liberación de Chiquinho Brazão. Solo que no tuvo la mayoría de los votos, por eso no fue liberado en ese momento. Pero es importante que recordemos eso, que la familia Bolsonaro siempre vota a favor de delincuentes. Ellos dicen que son de mano dura, que el único buen delincuente es el delincuente muerto. Pero a la hora de votar para que realmente haya un castigo penal estatal contra el delincuente, hacen de todo para sacar al delincuente de la cárcel. Para mí es porque también son delincuentes.
No hay otra justificación. ¿Entendiste, mi querido? Entonces esa es la situación. Ciro Nogueira puede ser arrestado, Andrea González. Sí, puede, si es en flagrancia solo por un delito sin derecho a fianza. Si es por orden judicial, cualquier delito. Determina. El arresto de un político si se da la orden judicial. Pero para mantenerlo detenido tiene que ser algo realmente sólido. Si no, el Senado revoca la detención. Por eso no fue arrestado. Incluso me preguntaron, Andrea González, ¿por qué no lo arrestaron de inmediato? No podía explicar todo eso en el comentario, por eso se los estoy explicando ahora en vivo. Es porque realmente tiene que ser algo que tenga una base probatoria muy relevante, si no, el propio Senado revoca su arresto. Ahí queda mal, ¿verdad? Ahí parece que la Suprema Corte no tiene poder y termina dando una sensación de desmoralización del Poder Judicial. Y eso no es bueno. Es por eso. ¿Está bien? Te pido que le des like a la transmisión en vivo, comentes y compartas. Es muy importante, lo voy a decir de nuevo. Únete al grupo aquí, mira, en el canal de WhatsApp. Siempre que haya una transmisión en vivo, siempre que vaya a entrar y explicar algo, te mando el enlace. Para que no te pierdas de nada, porque hay gente que está más perdida que un ciego en un tiroteo. Y aquí no quiero a nadie perdido. Quiero que todos estén bien ubicados aquí. ¿De acuerdo? Dale like a la transmisión, comenta y comparte. Besos, mi lindo y mi linda. En un ratito regreso. Estate atenta. Mira.